Invasión de Bahía Cochinos 1961, también conocida como una invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón. Se trató de una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, invadieron a Cuba en abril de 1961 para intentar crear un gobierno provisional que reemplazara al de Fidel Castro y buscara el apoyo a la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. La acción acabó en un fracaso en menos de 65 horas, fue completamente aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y el ejército cubano capturó a 1.200 junto con importante material bélico. Esta invasión de Bahía Cochinos se llevó a cabo, comenzó todo el 17 de marzo de 1960 cuando el presidente Eisenhower ordenó a la CIA organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos con el propósito de derrocar al líder Fidel Castro. En noviembre del 59 comenzaron a reunirse grupos de exiliados y que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución. Una decisión política del gobierno de Estados Unidos los transformó en una brigada de combate bautizada como Brigada 2506. El 15 de abril de 61, 8 aviones con bandera cubana en el fuselaje bombardearon aeropuertos militares en Cuba. Al día siguiente, Fidel Castro declaró el carácter socialista y marxista de la revolución cubana. El 17 de abril se produce el desembarco en Playa Girón y Playa Larga de 1.200 miembros de Brigada 2506. El martes 18 de abril, con el empleo masivo de artillería adquirida recientemente de la Unión Soviética y Checoslovaquia, las maltrechas tropas de la Brigada 2506 son obligadas a retroceder y al acabar el día el ejército regular cubano se hace al control de la playa. El miércoles 19 de abril las fuerzas invasoras son cercadas y se rinden. El lugar donde se desarrolló esto fue en Bahía Cochinos, que queda en la entrada del Golfo de Cazones, ubicado en la costa sur de Cuba, en la provincia de Matanzas. Antecedentes: la nacionalización de intereses norteamericanos en Cuba más las medidas de presión política y de expropiación económica. En enero del 61, el presidente Eisenhower rompió los vínculos con el gobierno revolucionario. Fidel Castro comenzó a acercarse más y más a la Unión Soviética. Como forma de presión, el gobierno estadounidense suspendió la cuota azucarera y dejó de comprar este recurso a Cuba, pero pronto el gobierno cubano encontró un comprador seguro, la Unión Soviética. El gobierno estadounidense detuvo todas las ventas de petróleo a Cuba, pero la Unión Soviética respondió enviando petróleo crudo a Cuba. Las refinerías del capital estadounidense se negaron a procesar el petróleo soviético y en respuesta a estas acciones Cuba nacionalizó progresivamente todas las posesiones de empresas estadounidenses en el país. Además de el embargo económico de Cuba, el presidente Dwight Eisenhower, esta situación llevó a la ruptura de toda clase de relaciones políticas y económicas entre los países a principios de 1961. Temporalidad del conflicto. Hablar del conflicto entre Estados Unidos y Cuba es hablar de un conflicto constante, el cual tiene muy clara su cronología a través de varias décadas. Desde el 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, dando paso al régimen comandado por Fidel Castro. Luego en el 60 Estados Unidos impone un embargo total a la isla. En el 61 Estados Unidos y Cuba rompen relaciones diplomáticas. Se produce el intento de invasión de Cuba por Bahía Cochinos. En el 62 Kennedy ordena el embargo total de Cuba. En el 2008, tras años de graves problemas de salud, Fidel Castro anuncia que se retira. Y ya en el 2014 Washington y La Habana abren el camino para normalizar relaciones diplomáticas. ¿Qué cambios generó entre las partes las relaciones internacionales? Pues tras la Revolución de Cuba en el 59 las relaciones se deterioraron sustancialmente y han estado marcadas desde entonces por la tensión y la confrontación. Los Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas formales con Cuba y han mantenido un embargo por el que resultan ilegales las relaciones comerciales de empresas estadounidenses con Cuba. Por otra parte, Estados Unidos sigue poseyendo la base naval de la bahía de Guantánamo al sur de la isla, un territorio en disputa y punto de tensión entre ambos países desde la independencia cubana en 1902. ¿Ayudó a fomentar métodos científicos de investigación para los conflictos? Pues más que investigaciones o métodos de este conflicto dejó importantes experiencias.
Entre las críticas que pueden existir en Cuba sobre la forma de conducir la política exterior, no es común encontrarse el reproche al gobierno por haber seguido las pautas de Moscú, como era frecuente oírlo en Europa Oriental. Los cubanos no se han sentido satélites de la URSS, pero sí su carácter socialista. Siendo necesaria una política de reformas del socialismo, un proceso mal conducido puede acabar con el sistema que pretende reformar. Paradójicamente, los cubanos podían aprender hoy en día más de las sucesivas reformas que se han dado en los Estados Unidos, preservando la integridad esencial de su sistema, que del caos en el que han caído las sociedades del este europeo. ¿Qué alianzas se forjaron durante esta época? Pues con el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética tras la Revolución Cubana desde el 59, Cuba aumentó su dependencia del mercado y de la ayuda militar soviética. Moscú mantuvo un contacto regular con La Habana, manteniendo cercanas relaciones hasta el colapso del campo socialista en el 90. ¿Por qué es importante el estudio para el conflicto de las relaciones internacionales? Es importante las relaciones internacionales ya que se observan valores e intereses contrapuestos que han estado siempre en raíz de las principales cuestiones que han enfrentado a Estados Unidos y Cuba. Según la geopolítica clásica norteamericana, ante países con valores opuestos a los Estados Unidos, estos solo deben guiarse por sus intereses propios. Desde su perspectiva, estos países atrasados no son capaces de desempeñar adecuadamente una política internacional convergente con los intereses de otros países de la región y del tercer mundo en general, y peor aún debido a la existencia de un régimen socialista, lo cual condicionó el enfoque cubano en sus relaciones internacionales. ¿Cómo se soluciona el conflicto? El 1 de julio del 2015, representantes de ambos gobiernos afirman que han decidido restablecer las relaciones políticas y abrir embajadas en los respectivos países. Asimismo, ambos mandatarios expresaron su apego a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, y en conformidad con el espíritu y las normas establecidas en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas del 61 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 63, de las cuales ambos países son Estado parte. Conclusiones. A lo largo de estos 50 años, el conflicto entre los dos países se exacerbó, quedando estancado en un callejón sin salida. Mientras tanto, en los polos del conflicto se fueron produciendo cambios, los más relevantes de ellos en la sociedad cubana, su economía, las ideas y el entorno internacional en el que se inserta. La implosión del campo socialista representó un catalizador externo que dejó al descubierto distorsiones institucionales y trabas burocráticas que, sumadas a la crisis de inserción internacional, colocaron al país al borde del colapso. Económico. Entre los cambios más importantes a mencionar, que por primera vez en la historia Cuba, el azúcar dejó de ser el motor económico del país. Como consecuencia de estos y otros cambios, no tardaron en producirse impactos sociales. Aparecieron problemas de pobreza, desigualdad creciente y restrictificación territorial, junto al reforzamiento de la inmigración del campo a las ciudades.